que nos está acompañando en el programa es, ¿qué incluye el derecho a la salud? O sea, ok, es un derecho humano, pero ¿cuál es su contenido? Es una gran pregunta, A ver, porque creo que muchísimas personas asocian el derecho a la salud con el derecho a la salud física, ¿no? Cuando me enfermo, sí, cuando tengo estas enfermedades típicas que vemos, pero creo que crecientemente, y eso es algo que también, como comentabas, ha sido un despertar, creo, a raíz del COVID, sí, eh, hemos hecho consciente la importancia de la salud mental también. cierto. Y es algo que la Corte ha dejado clarísimo y que todos los tratados dicen lo mismo, todos los criterios internacionales. El derecho a la salud implica salud física y salud mental en igualdad de condiciones, ¿no? Porque creo que ese también es algo que falla en nuestro sistema de salud, que lamentablemente hasta cómo distribuimos recursos, la cantidad de hospitales que tenemos, por ejemplo, la oferta de servicios, ¿no? Por ejemplo, en las clínicas de primer nivel, ¿no? La clínica a la que las personas deberían de ir por los problemas comunes de salud, ¿no? Una gripa o, por ejemplo, una depresión, Correcto. ¿no? Las clínicas de primer nivel no atienden normalmente problemas de salud mental, ¿no? Entonces, vemos que tenemos pocos hospitales de salud, o sea, que atienden la salud mental y entonces claramente nuestro sistema lo tenemos segregado, pero nos tiene que quedar claro que incluye ambas cosas, ¿no? Y además, pues está relacionado con un montón de derechos, ¿no? El derecho a la salud implica también, por ejemplo, buena alimentación, implica un medio ambiente sano, ¿no? O sea, hay un cúmulo de factores que afectan nuestra salud, no solo en la parte como reactiva de cuando ya me enfermé, sino también en la parte de gozar de un estado de bienestar, digamos, que me permita no llegar a ese estado de enfermedad, ¿no? Entonces, creo que tenemos que entenderlo justo en su complejidad y en su totalidad para que verdaderamente sea un derecho que ejerzamos y que disfrutamos de manera completa. Oye, en relación al punto que señalabas de salud mental, ¿no crees, Paula, que quizá seguramente habrá muchas razones y la raíz será incluso muy remota, pero te pregunto esto, que la falta de políticas públicas y de atención a este tipo de afectaciones a la salud parte de que no lo estamos visualizando, no lo estamos viendo? Es decir, yo creo que en el imaginario colectivo, el derecho a la salud es eso. Me duele la panza, tengo gripa, me caí, me pegué en el brazo, etcétera, ¿no? Pero quizá el COVID es una oportunidad también para repensar esto, pero sobre todo para hacer que emerja en la discusión pública nacional. Sí, ¿Compartes esto o no? completamente. Y creo que tiene que ver hasta con algo histórico de los estereotipos que asociamos con los problemas o enfermedades de salud mental, ¿no? Creo que crecientemente hay una opinión colectiva de pues, normalizar las enfermedades relacionadas con la salud mental, pues no solo por su frecuencia, sino además por su importancia. Sí. Creo que al final la salud no es solo un valor en sí mismo, sino además es un vehículo para disfrutar otros derechos, ¿no? Si yo no tengo salud, no puedo gozar del derecho a la educación, no puedo gozar del derecho al trabajo, y pasa lo mismo con la salud mental, y creo que es lo que se ha visto crecientemente, que, por ejemplo, con la pandemia, pues podías no haber tenido COVID, pero tal vez te había generado tal ansiedad que entonces te está inhabilitando esa ansiedad para ir a trabajar. Entonces, creo que al final nos vamos dando cuenta cómo tiene una importancia equivalente y afortunadamente creo, estamos quitando esos estereotipos y estamos viendo, no solo en México, sino además en el mundo, pues crecientemente políticas públicas para concientizar en torno a la salud mental y pues además atender la salud mental. Y ahora quizá en el marco que tú citas del COVID, de la pandemia, también el número de personas afectadas en su salud mental, porque quizá antes, en fin, habría que medir la incidencia, no lo sabré yo definir en porcentajes, pero ciertamente ahorita, pues me imagino que es difícil que digas, oye, en estos 2 años y medio que llevamos de pandemia, no hubo en algún momento una afectación a la salud mental de cualquiera de nosotros. O sea, en algún momento que hubo un brote de ansiedad, que hubo un momento de depresión, que hubo un momento pues, de algún brote psicótico, en fin, alguna cosa que a lo mejor antes a muchas personas no les había pasado, pero ahora sí estamos hablando de una cosa inmensamente, digamos, con un impacto muy, muy grande en la población, ¿no? Completamente, creo que si algo positivo ahí
de la pandemia, si lo podemos decir así, es justamente eso, haber hecho conciencia, porque pues al final fue algo que vivimos todos, Sí. de la nacionalidad que seamos, de la clase social que seamos, de la raza que seamos, todos vivimos la pandemia de alguna manera y entonces creo que esta vivencia colectiva nos está permitiendo entender que justamente no es algo al que ponerle un estigma, no es el loco del manicomio, ¿no? Como antes se veía, al final son cosas que todos podemos vivir, así como una gripe la podemos vivir todos, Correcto. una depresión la podemos vivir todos, y además también entender esto, ¿no? La parte de la gradualidad, porque creo que también es parte de lo que ha disasociado tanto a la salud mental de la salud física. La salud física la asociamos con rompernos un pie, Sí. con tener una gripe, con tener varicela o con tener cáncer. Y en cambio la salud mental la asociábamos solo con aquellas enfermedades que pues, requerían tratamientos tal vez más a largo plazo o que eran más inhabilitantes, digamos, en la vida, ¿no? Una bipolaridad, una esquizofrenia. Y nos damos cuenta crecientemente que no, que es tener ansiedad, tener, no sé, obsesiones que me están impidiendo vivir mi vida de manera cotidiana, ¿no? Y entonces creo que eso, pues, es algo muy positivo y que ahora el chiste es que la política pública refleje este nuevo entendimiento colectivo, ¿no? En esta lógica, Paula, te quiero plantear lo siguiente. Puede ser en tema de salud mental o puede ser en general, pero ¿ubicarías la necesidad de definir ciertos grupos de atención prioritaria o grupos de población especialmente vulnerable, etcétera? Te lo pregunto porque escuchándote pensaba yo en la experiencia que debe haber sido dificilísima de personas en la adolescencia que de pronto ven interrumpidos su contacto social durante 2 años. O sea, más que con el grupo más inmediato, pues, pero ese momento de tu vida, creo yo, para todos nosotros, muy formativo, de la adolescencia, que pues quieres estar con tus compañeros Claro. y quieres estar con tus amigos de la escuela o de la cuadra o de la cancha de fútbol y que de repente digan, oye, no, en 2 años, no hay ahí, no identificas, Paula, la necesidad de decir, en materia de derecho a la salud, necesitamos atender a ciertas, ciertos sectores de la población o ciertos grupos más vulnerables. Sí, y yo creo que no, ni siquiera atender prioritariamente, sino diferenciadamente, tal vez O diría yo, diferenciado, ¿no? correcto. Porque creo que justo es hacer conciencia de eso, que lo vivimos todos, pero no lo vivimos igual. Y entonces probablemente al grupo, justo, ¿no? En la adolescencia les afectará de cierta manera. No sé, yo tengo hijos pues en edades preescolares y inclusive se llevan 2 años y inclusive veo yo la diferencia, ¿no? De mi hijo que no había entrado a la escuela, ¿qué tal? Y entonces lo que le está costando trabajo es la socialización. Y mi hija, que al contrario era más grande y entonces más bien trae problemas de no se quiere quitar el cubrebocas en ningún lugar, ¿no? Como este pánico. O sea, creo que, y además, bueno, y hablemos de grupos sociales, Sí, por sí, sí. ejemplo, personas con discapacidad que no tenían manera de salir de sus casas o personas que perdieron, no sé, los niños que solamente comen en la escuela y que cuando la escuela se fue a casa, pues los niveles de violencia intrafamiliar aumentaron, los niveles de desnutrición, ¿no? Entonces, creo que justo entender cómo esto se vivió de manera distinta y atenderlo de manera diferenciada, por supuesto.